Yo estoy segura, yo siento de que cada uno tiene su genio, viene a hacer algo en particular. Y no quiero más que me preguntes, la puta madre, hazte cargo de tu misión. Puede ser como que atrapada lo ahí. que me tengo que fumar para vivir mi vida. Como viví en Malawi, en Brasil, en Sudáfrica, en Líbano, en Argentina. Vivieron la guerra en 75 y a 75 volvieron a Francia, desde donde eran, pero nunca habían vivido. Como me aburría mucho mi vida, me aburría mucho. Ah, bueno, viene por ahí. Me estaba como, vengo de una familia elitista, una familia pantalla, todo el mundo es exitoso, habla 5 idiomas, es porque empezaron todo estrategias manipulativas para que yo no haga lo que mirá. yo. Sí, sí, sí. Cuando llegué en Líbano me di cuenta, ahora estoy huyendo de algo. A los 22 años estaba atravesando África en un auto. Es una muy hermosa historia mi llegada en Argentina, es una historia de amor. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la gente? ¿Qué se cuenta por ahí? Bueno, acá estamos en otra historia más. Esta vez venimos a conocer a Kamsu. Ella es francesa. Parece que tiene viaje encima. Hace 5 años que más o menos se vino a vivir acá al valle, si mal no recuerdo. Y creo que hace 2 que consiguió una tierra en este lugar. Es el camino de la Barranca de los Loros. Está entre San Javier y Villa de las Rosas, en Tras la Sierra, Córdoba, Argentina. Así que otra historia más. Por eso venimos, por la historia, que es lo más interesante, y vamos a ver qué tiene para contarnos Kamsu. Vamos a conocerla. Kamsu, ¿cómo estás? Hola amigo. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Todo sublime. Espectacular. Linda tierra, ya habíamos estado un poquitito charlando, pero esto, yo todavía no entré, pero ya acá nomás se ve espectacular. Sí, para mí es la mejor vista del mundo. Y eso que estuviste, me imagino que caminaste, que viajaste. Sí. Tenés movimiento, ¿verdad? Sí. Bien, o sea, si para decir que la mejor tierra del mundo es porque... Sí, la vista es espectacular. Bien. Tiene el poder de como calmar el sistema nervioso. O sea, entrar ahí es como... ok. O sea, calmar el sistema nervioso, eso es lo que vos sentís acá. A ver lo que te va a Bien, atravesar, me dirás. perfecto, mirá vos. Bueno, más o menos, en resumidas cuentas, hace 5 años que vos te viniste al valle, ¿me dijiste? Sí, 5 años que estoy acá. Llegué en un momento de mi vida que era muy bisagra. Estaba súper perdida. Acababa de desparejarme de mi expareja, que ahora es mi mejor amigo. Bien. Y, o sea que eso evolucionó también. Y sí, hace 5 años estuve ahí todo así. Y nos desparejamos y volví por acá para trabajar en un centro terapéutico acá. Mira. Trabajé un par de meses y después decidí quedarme un ratito. Y eso hace 5 años. O sea, el ratito se extendió. Sí. Muy bueno. Sí. Bien, y en esta tierra hace más o menos 2 años me comentabas. Exacto. Bien ahí. Sí, adquirí esta tierra para guardianar hace 2 años, sí. En esto de las charlas estoy escuchando muy a menudo gente joven que tiene la pulsión de guardianar, como decís vos. ¿Vos sabés? Sí, es más él que me guardiana a mí. Bueno, pero a ver, pero sí. Se compartirá, digamos. Vos harás tu parte también. Seguramente me estaré guardianando este espacio y bueno, sí, son etapas. Bien. Son etapas. Sí, tal vez estoy en esta juventud que está como saliendo de un formato muy nómade, muy nómade. Bien. En octubre, en un par de semanas, voy a cumplir 17 años de viaje. ¡Wow! Octubre siempre hay esta etapa de replantarse porque siempre está disponible para el viajero esta soltura de... Claro. Bueno, Kamsu, recordate de que cualquier cosa, en 2 días estás en Costa Rica. Cambias de vida. Ok, está bien. O sea, vos todavía te amparás ahí. ¿Qué quiere decir amparar? Es como que te refugiás en que cualquier cosa puede cambiar. Me parece que quien tiene el llamado de viajar es algo kármico que se va a seguir con la vida.
Pelo menos a mí me atraviesa de esta forma. Sí, me la jugo, que estoy acá, que doy el max y que hago muchas cosas que tienen que ver con la tierra, con el enraizar. Pero bueno, yo sé que sería muy ingenuo de mi parte decir que siempre me voy a quedar. Bien, perfecto. La tenés clara. Así que no lo digo. Bien ahí. Perfecto. Pero por acá, por ahora, está perfecto. Pasamos y me mostrás la mejor vista del mundo. Veamos, ¿están listos? ¿Qué tal? ¡Wow! Mirá, tenés una casita rodante. ¡Qué grande! Sí, chicos, bienvenido en el templo. El templo se llama La Granchada, es la gran ranchada. La Granchada, perfecto. Acá está la Granchada. Mirá lo que sigue, mirá lo que es esta vista de acá. Impresionante. ¿Viste? Mirá lo que es esto. No se escucha nada, ¿eh? Es hermoso. Es como tener exactamente la escala para que cabe en todo el panorama. Imaginen las noches tipo eclipse, luna llena, que me pasé acá ¿Estuviste antes de ayer estuviste acá? ¿Con la superluna? No. Ah, esa te la perdiste. No, estuve... Estuvo la superluna. Sí, muchas veces he estado acá en trances. Que acá uno puede ser un transistor, porque acá está reabierto hasta... Y muchas noches estando acá conmigo sola, recibirme. Mirá. Sí. Qué buena onda. Sí. No, el lugar está, por lo menos esto, impresionante. Muchas gracias. Acá va a tener un parterre de cuarzo, ¿ok? Entonces va a tener desde... La granchada creo que se va a mantener. Sea voy a hacer un sauna, voy a hacer un cobretecho para la chata, o solamente la granchada ahí para recibir a los amigos de Francia y Argentina de cualquier lado. Bien. Y acá un parterre de cuarzo. Acá vamos. Acá es donde hay este monticulón de... Sí, acá todo espinillo. Y acá va a estar la casita. Entonces, acá va a tener escaleras porque va a estar nivelada. Viste que como hay un desnivel. Sí, está en desnivel. La voy a nivelar y va a tener como... Va a ser mi templo. Acá entonces hay la entrada. 2 hectáreas es muy grande, Kamsu. Sí, porque hay mucho espacio que como quiero dejar. Quiero dejar mucho salvajismo. O sea, no vas a tocar el monte, vas a dejarlo... A veces lo tengo que tocar. No, obviamente, ¿viste? obviamente. Uno que guardena, viste, como y siempre está... No, por supuesto. Siempre, viste, los hippies que se hacen en casa como... Che, por fin, disculpa. ¿Viste? Los hippies. Acepta, por favor, tu sacrificio, y se corta así. Y sí, no, obviamente. Sí, con mucho amor, obviamente hay que... Tu idea es dejar mucho monte nativo. Sí, a mí me gustaría plantar inclusive cosas. Creo que es algo que va a evolucionar con su tiempo y, claro, y con quién voy a ser, ¿viste? Kamsu en 10 años, ponele 10 años, Kamsu en 10 años que está acá, bueno, tiene otras necesidades, quiere un estudio, quiere... ¿Vos sos? ¿Qué dirías que sos? Yo, la forma que presento en general, digo que yo soy performer. Ajá. Entonces, mi don es en juntar distintas habilidades artísticas que he desarrollado de forma más anciana ciertas y más recién otras, y que junto todos mis dones, los más posible, en un marco artístico que sea un formato que se pueda mostrar y que pueda tocar a la gente. Ahora se llama un videoclip, te voy a contar más sobre lo que hago, pero es eso. Bailo, escribo mis canciones, uso la guitarra para componer algo, la base, los acordes, las grandes líneas de las canciones, y después lo mío es más en el escénico. Bien. Todo lo que tiene que ver con produzco, dirijo, bailo, actúo. Bien. Va por lo audiovisual. Sí. O sea, un todo, la música y también la parte de atrás. Sí. Bien. Y acá estás produciendo. Sí. Perfecto. Estoy produciendo mis videoclips, mis temas, entonces obvio que trabajo con un montón de gente y en el video y en el audio. Depende del tema, voy a convocar tal o tal productor, trabajo con Seba de la Sonorámica, trabajo con Andrés Albornoz acá, que es un capo, que es un re capo. Trabajo con Pichu de Pichual también. Depende del tema, se convoca una mirada particular. Ajá. Y ahí yo sé cuándo pedir a quién producir mi tema. Y cuando esto pasa, ya el proceso
de imágenes ya me bajan las visiones, como las llamo. Ya me bajan los colores, ámbitos, texturas, escenas claras, palabras. Mi misión, a donde uno es un líder, mi responsabilidad es que desde acá hasta la materia sea lo más fiel posible. Hay veces que debe ser medio complicado bajar lo que recibís a transformarlo en un audiovisual. Sí. Ahí está. Es muy esforzoso. Ahí va. Es muy esforzoso. Ahí va. Sí. Desde mi creencia, yo estoy segura, yo siento de que cada uno tiene su genio, viene a hacer algo en particular. Y que por plasmar esta misión, uno tiene sus dones, sus limitaciones y ahí su dharma, su karma, ya conceptos que empezamos a manejar. Dharma, bien ahí. Total, el bien dharma. Ahí. Es esforzoso. Requiere hacer su proceso. El proceso es, hay que tener coraje. Hay que tener coraje de enfrentar sus miedos bien frente a frente y de elegir ser lo que uno ha afirmado que iba a ser en esa encarnación, en esa simulación, en ese momento de la historia de la humanidad, honrando a todo su proceso para ponerse lo más eficientemente posible al servicio. Creo que es muy simple en realidad. Es solamente ese soy yo, ese es como mi genio. Bien, hay que tener por lo menos la lucidez de conectar. O sea, no cualquiera. Hay que hacer su proceso. Claro, no cualquiera. Hay que hacer su proceso, sí. Hay muchas capas de realidades que se están superponiendo en esta simulación Tierra 2024 con él. Vamos a poner la cámara y vamos a charlar un rato, que seguramente es ahí a donde se acaba de sentar. Soy Kamsu, tengo 34 años y soy de París. París. Sí, nací en París. Parisina. Soy parisina. Bien ahí. Entre otras cosas. Uno de mis trajes es la parisina. Bien, perfecto. 34 años de París, ahora, tras la sierra, Córdoba, Argentina. Me imagino que hay un camino recorrido. Un camino de distintos tipos de viajes. He nacido en un clan de viajeros. Ajá. La cuestión del movimiento es algo que me viene de más arriba. En un momento fue una necesidad de soltar lo que llamaba casa, hogar, para atravesar la próxima etapa de mi evolución. Y necesité irme de París. Lo más lejano posible, lo más tiempo posible. Ha sido una caminata de muchos lugares. Viví en Malawi, en Brasil, en Sudáfrica, en Líbano, en Argentina. O sea, hay kilómetros y kilómetros. Montonazos de kilómetros. En la mochila, como decimos. Sí. Mucha mochila. Hoy, en el presente, vamos a arrancar por el presente. ¿A qué te estás dedicando? Estoy muy obsesionada con la producción de mis videoclips. Un videoclip. Paso mi tiempo ordenándome alrededor de ciclos de rodaje y ciclos de pre-rodaje o de post-rodaje. Estoy en esa. Bien. Los rodajes siempre son muy intensos, me toma la fuerza, un arquetipo del campo que habita mi cuerpo, que se expresa por mí, que lo vi, que lo sentí, que lo habito y que por eso que lo vi en las visiones y que me desafío en mostrarlo. Y entonces, por ejemplo, ahora que vamos a filmar en 3 semanas el arquetipo de la unidad en mi videoclip de mi canción que se llama Psicomagia. Psicomagia, mira, otro término que no sabes cómo me está persiguiendo desde que arranqué con las charlas. Qué bien, me alegro. O sea, la psicomagia me viene así, la gente es como, mirá vos qué buena onda. Ahora entonces estoy entrenando a galopear a caballo, por ejemplo. Lo tengo que incorporar, integrarlo para cuando sea el momento, yo esté como que salga natural. Exacto. Que no me distraiga una falta técnica, por ejemplo. Hay veces entreno otras cosas, los preparativos de los vestuarios, de la logística, vamos de scouting con el equipo, entonces hacemos una previa en los lugares a donde vamos a filmar con mi equipo de rodaje que les amo, les adoro, son mis hermanos en esta manifestación tan excepcional, sin ustedes obviamente. Y hoy estás en plena, decís, ¿cuántas semanas me dijiste? En 3 semanas filmamos la unidad, después estaremos filmando una otra escena que va a ser la primera vez que vamos a estar tantas mujeres atrás de la cámara.
vamos a hacer... Perfecto, vamos a dejar las redes sociales tuyas acá en la pantalla y en la descripción del video para que la gente pueda llegar después a ver los videoclips. Por favor, sí. Ahí vamos. Sí, total. Che, Kamsu, pues yo soy así, soy muy argentino. Me encanta. Amo los argentinos, amo Argentina, adoro estar acá. Gracias por recibirme, hacerme un rinconcito. Qué buena para onda. Que yo pueda ser lo más expansivo. Sí, la verdad, estoy re bien recibido. Amo Argentina, amo los argentinos. Muchas gracias. Así que sí. Bueno, ahí está. Un gracias a todos. Qué grande. Kamsu, me imagino que si bien yo te estoy conociendo hoy, estoy conociendo una persona muy particular, debe haber una Kamsu antigua, una antigua vida yo le llamo. ¿Quién eras antes de convertirte en esta persona que tuvo la necesidad de salir de París? Creo que nunca estuve muy normal en ningún lado. Ahora voy a París y soy igualmente el extraterrestre que soy acá. No es que los parisinos la tienen más clara conmigo, como siempre hubo algo, entonces hasta que me di cuenta de que esto, si lo cuido bien, es mi lanza-rocket universal, que es el flechazo de mi belleza en ese mundo. Pero antes de que llegue a ser el flechazo de belleza, ha sido... Porque viajábamos mucho, cambiábamos siempre de escenario, era como muy... ¿Eso con tu familia? Sí. Ah, mirá. Sí. O sea, eran como nómades, pero de casas, se movían en casas. De un clan de viajeros. Mirá. Que no viajamos, no todos viajan de la misma forma y con la misma misión, pero la cuestión del movimiento y de... estar siempre listo a desenraizarse para ir por otro lado. Estaba siempre a la vista. Yo fui concebida en Londres, fui gestada en Tokio y nací en París. Antes de que yo nazca. 9 meses de viaje intenso. Exacto. Sí, al palo, los papis. Sí, muy loco. Yo vengo como de una... Si bien son muy viajeros, hay una cuestión del mandato que es muy presente. Mirá. Muy presente. El mate es mi bebida favorita. Qué bueno. Lo adoro. Entonces fue como desafiante decidir empezar a viajar por mi cuenta de la forma que quería después del liceo a los 17 años. Cuando esto pasó no fue nada recibido. Entonces, ¿quién era antes de viajar? Era ese, como todos, este nene en sándwich entre los traumas de mami y los traumas de papi, la éxtasis de quién son, lo que hace bien, lo que hace mal, todo ahí. Estaba en una ensalada de fruta, de muchas combinaciones, de muchos lugares. La cuestión de la patria, porque mis padres nacieron en Beirut, los dos. Mirá. Son franceses, pero nacieron en Beirut en los años 60, vivieron la guerra en 75 y a 75 volvieron a Francia, desde donde eran, pero nunca habían vivido. Entonces, en Líbano no eran libaneses, eran los franchús, y en Francia eran los libaneses. Como hay esta cuestión muy presente, y no solamente a altura de mis padres, de mis abuelos y de mis bisabuelos, y más arriba, la verdad. Mirá. Entonces, sí, fue sorprendente empezar a viajar y ver tantas resistencias en mi familia. Claro, me llamó la atención porque como venían de movimiento y me decís que, pero no estuvo bien cuando yo decidí que... Pero bueno, vos escuchaste el llamado y ahí fuiste. Exactamente. Bien. Me imagino que debemos estar ahí de un punto bisagra. Algo tiene que haber sucedido que vos también dijiste, yo esto no lo quiero más, quiero salir a vivir la vida de esta manera. ¿Vos recordás qué pasó? Creo que como muchos somos acá, en mi clan fue la que viene a romper con todo, traer nuevas formas, que no entiende. Acá somos la oveja negra. En Francia lo llamamos el cisne negro. ¿El cisne negro? Sí, no, el pato negro. El pato negro. Bueno, el cisne negro es la obra. Claro. Y es un arquetipo mío además. Mira, la traje. Acá somos la oveja negra, allá son los patos negros. Los patos negros. Sí. Era eso para... Y lo sigo estando, es como... Y nos pasa eso, que somos los extraterrestres de nuestros clanes. Entonces, obvio que es incómodo esta existencia, porque no es mi planeta y que no entiendo nada de cómo se entrelazan
las histerias humanas para sobrevivir a un nivel físico, psíquico, energético, psicoemocional. Hay tantas cosas para definir. Y bueno, yo no entendía nada. Yo quería viajar, quería fucking viajar, no podía ser. Estaba en el liceo, en el colegio. El colegio nunca fue, pero llamamos colegio antes del liceo en Francia. La escuela, y yo estaba, puede ser, como que atrapada lo ahí. que me tengo que fumar para vivir mi vida. Como me recuerdo el día que nos dieron ahí nos dieron sí, felicitaciones, pasaste las pruebas, ¿viste? Eso es más para los padres, ¿no? ¿Qué prueba? ¿Qué felicitaciones? ¿Qué fucking mascarada? ¿Viste? Como, Claro, sí. bravo, felicitaciones. No tienes menciones cuando Cuando si no te mandaste ninguna, Sí. te portaste bien. Sí, pero tienes como una distinción, ¿viste? Ah. Por tu nota, ¿viste? Hiciste bien, entonces tienes la distinción bien. Hay bien, bastante bien y muy bien, ¿viste? Y yo no tuve ninguna, lo tuve así, ¿viste? Lo tuve así. Aprobaste de pedo, digamos. Unas semanas antes, conocí un chabón en un boliche en París y me trajo bajo la Torre Eiffel para hacer como un buceo en una pileta gigante que había abajo de la Torre Eiffel. En fin, como me aburría mucho mi vida. Me aburría mucho. mi vida. Bueno, viene por ahí. Estaba como... Y el mandato del clan era muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Vengo de una familia elitista, una familia pantalla, todo el mundo es exitoso, habla 5 idiomas, Pantalla. La tiene re fucking clara en su rubro, es bello, es sexy, tiene plata, va de restaurante en Turquía, es UTT, es ese mundo, ¿viste? Donde todo el mundo es bonito y no es que hay como el pato negro, justamente, es como, son elementos que se identifica como muy amenazante para lo que el clan quiere. Pelo menos en los años 90. Ahora se murieron muchos y no hay más nadie. Entonces, bueno, esta falsa mascarada ahora con la nueva era que somos, que queremos honestidad, queremos trabajar a la transparencia. Yo todavía voy a Francia, en París, y veo todos mis viejos programas y condicionamiento que empiezan a habitarme. Mirá. Porque fueron tan ahí exercitados. Sí, todavía me recuesta. ¿Todavía sentís como que te atrapa cuando vas allá? Sí, es algo que me recuesta todavía ir en la familia. Y ser yo es ser mi fucking locura, ¿viste? Y de repente le hablo de intraterrestre, de María Antonieta, del arquetipo junguiano y están en una, no entienden nada, la quinta dimensión. Y mis amigas, menos aún, las con quien estaba en el liceo, nada que ver. Tuvieron la carrera, estudiaron psicología o medicina o abogacía y ahora trabajan en, no sé, el ministerio de no sé dónde, ¿viste? Como, ¿viste? Lo que se esperaba... Lo hicieron, vos no, vos decidiste ser fiel a lo que necesitabas, más que a lo que necesitaban los demás. Hubiera sido más difícil para mí quedarme en París, porque tenía la manija. Porque finalmente cuando recibí, después de las felicitaciones, que no recibí felicitaciones, andate con todos tus programas en la vida real ahora, boluda, tienes un diploma, aguántalo. Finalmente pude vivir mi vida. Y me fui a Sudáfrica a los 3 meses. Fue como, ¡bam! Como... ¿Qué edad tenías? 17. ¡Wow! 17 años. Tenía la manija y como me daba urticario de contemplar ir a la universidad, mis padres estaban desesperados porque yo haga algo que no sea irme a Ciudad de Cabo o en la India o Nepal. Empecé mucho a viajar durante los 5 primeros años de mi viaje, entonces empecé a viajar a los 2007. 17 años, eras muy chica. Sí, re baby. Ahora, si bien capaz que estabas cansada y eso te dio el motor de decir, yo me voy a hacer cualquier cosa menos quedarme acá, ¿vos recordás haber experimentado miedo al cambio tan brusco que tuviste? Tuve miedo en muchos distintos momentos y los llevé de forma distinta, depende de a dónde estaba en mi recorrido. En principio, la necesidad de vivir la provocación que yo era por mi clan, porque había algo eso que me marcaba. Tomaba mis primeras decisiones de ser independiente. Y eso era tan jugoso. Y era tan jugoso estar tan cortante de lo que se esperaba de mí. tan distinto. Que me dio una fuerza colosal.
de, no sé, trabajar doble shift en Monte Carlo durante el Grand Prix y dormir en la playa, porque empezaron todo estrategias manipulativas para que yo no haga lo que mirá. yo... Sí. No fue solamente... Les amo, adoro mi familia, adoro mi Está plan, bien, adoro todo sí. lo que me ha atravesado. Son hechos que fueron una rambla para mi evolución, un catalizador inmenso. O sea, fuiste como el Pero aikido. fue en el hueso. Por mi intensidad fue en el hueso. Bueno, pero con el miedo entonces utilizaste todo lo que estaba sucediendo como motor para ir para adelante y no importaba. En principio me negué mi miedo, simplemente. Entonces primero me hice creer de que no tenía miedo. Después se manifestaron en algunos aspectos que tenía miedo. Tenía miedo porque en un momento cuando la exaltación de ser el nuevo camino para su clan se disipó y que la gente empezó a aceptarme, ¿viste? Y que entonces no había más esa resistencia y que estaba frente a la insoportable responsabilidad de ser responsable, de hacerme cargo de mi vida. Ahí empezó empezó el bicho a manifestarse de formas distintas. Eso empezó en Líbano. Estaba viviendo en Beirut en 2015. En un momento sentí, cuando fui de Brasil en el 2015 y que fui a vivir en Beirut, ahí sentí que hubo un cambio y que de Brasil que había sido como mí. Me enamoré de Brasil como de un hombre. Fue como una pasión tremenda. ¿Por dónde estuviste en Brasil? Viví en Salvador. En Salvador. Pero viajé a dedo de Salvador hasta Cachena, hasta Guyana Francesa. A dedo, ida y vuelta. Recife, Isla de Marajó, Macapa, la frontera con Guyana Francesa, Oiapoque, montones de lugares en Brasil. Brasil me enamoré tan pasionalmente. Estuve en todos los carnavales, ida, vuelta, con los negros, atrás en el sudor, así como... Fue tan pasional mi relación con Brasil que en un momento ahí cambió el ciclo. Cuando llegué en Líbano me di cuenta, ahora estoy huyendo de algo. Hasta ahora era vivir en Zanzíbar 2 años con los negros porque eso era mi nutrición máxima de ese momento. Que ahora me estoy escapando de algo. Hay algo y me renegué, obvio. Era chiquita, no entendía todavía la cuestión de los arquetipos, de los mandatos. De repente estaba catapultado en Beirut, muy distinto Beirut a Brasil, muy distinto, en lugares que sigue como trabado con un montón de cuestiones que tienen que ver con cosas básicas que para mí ya son un adquirido de siempre. Como yo poder andar en Brasil en bikini en la calle, a de repente tener que tener en cuenta dónde estaba y con quién hablaba. Son otras... Yo tuve muchas... Otro universo, claro. Sí, y también igual la tribu está por todos lados, y la tribu está en Beirut, hay tribu en Beirut. Mira. Pero son mandatos. No se puede hacer mucho en esos lugares, me imagino, ¿no? Porque... Dentro de todo, Líbano es bastante liberal. Bastante liberal. Hay 17 confesiones religiosas que cohabitan en un espacio grande como Buenos Aires. Es como 17. Líbano se atraviesa en 2 horas. Claro. Y son más de 15 religiones distintas compartiéndose pedacitos de tierra. Hay tensión. Y se marca mucho la cuestión de, con tu nombre uno te saca la ficha de quién es tu padre, quién es tu madre, de qué religión estás, de qué lugar de Líbano estás. Hay como todo un código con tu nombre, con tu apellido, ¿viste? Mirá. Te sacan la ficha toda. Y tu recorrido histórico. Si vienes de una familia así o de una familia así, si es sunna o shia o maronito o griego ortodoxo, hay como montonazo de... Es lógico que se respire tensión en un lugar así. Además es un lugar de mucho poder. Es un lugar clave para la evolución de la humanidad a un nivel energético. Creo lo que puede ser la historia de nuestra raza, para mí es un lugar muy estratégico del conocimiento y que entonces todo el espacio geográfico va a manifestar tensión porque es una plataforma un poco como... Hay un montón de energías que están ahí. A mí me parece. Está bien. Para volver a lo que sé, que es mi recorrido, que es mi vida, la única cosa que puedo hablar con verdadera autoridad. El Líbano fue un momento de... hay algo raro. Y necesité ahí un ratito más de tiempo, entre 2015 y 2019, que llegué acá para darme cuenta que
sí, me estaba escapando. Oh, bueno, fue un tiempo, 2015, 2019. Sí. ¿Cómo se da la de...? Porque vos, por lo que me dijiste hace un ratito, llegaste como de visita y bueno, todavía estás acá. ¿Cómo fue el momento en que te venís para la Argentina? Es una muy hermosa historia, mi llegada en Argentina. Es una historia de amor, obvio. Siempre hay historias de amor. Yo me moví así, mucho de quien estaba enamorado en ese momento. Conocí un porteño en Berlín, que él también empezó a viajar en 2007. Es un hermoso ser. Te decía mi expareja. Que Ah, es mi mejor perfecto, amigo. argentino. Es él mismo, es él. Bien. Gran equipo en esa vida. Es muy, muy interesante estar atravesando distintos ciclos con este ser, con quien hubo mucha pasión y de repente mucha amistad y una amistad con una sutileza, ¿viste? Muy, muy especial. Cuando de repente tu expareja de quien estuviste tan enamorada es tu mejor amigo y que uno no se ve más ni con deseo, ni con rencor, ni nada. Es solamente como gozar nuestra presencia y ser quienes somos. Oh, es muy agradable. Entonces nos conocimos en Couchsurfing en Berlín. Él me recibió en su casa. Para quien no sabe qué es Couchsurfing, es una herramienta para el viajero. Para buscar lugares. Exactamente. Para poder recibir gente que viaja y para poder viajar en lugares. Claro. Y me recibió en su casa en Berlín. Yo vivía en Beirut justamente y lo conocí y abandoné Beirut de una y totalmente. Nos fuimos en una odisea increíble con él. Viajamos más de 10 países en 2 años. ¿Qué hicieron? Estuvimos en el sur de Francia, estuvimos en Italia, en Berlín, estuvimos en Líbano, estuvimos en California. Wow. Estuvimos en México, Brasil, Argentina. Llegamos acá porque recibimos muchos mensajes. Por ejemplo, estábamos en California y conocimos a alguien que nos habla de un centro holístico terapéutico en un pueblito en Argentina, en Córdoba. Yo nunca había bajado en Argentina. Y con Alejandro nos enamoramos en portugués, porque él habla portugués. Y en un momento de estar ranchando con la tribu hispanófona, él me enseñó castellano y cambiamos de idioma. Y empezamos a enamorarnos en español. ¿En español? Sí, fue tan hermoso. Entonces, en California nos dicen eso, este pueblito, ok, bien. Después, en México, en DF, Ale estaba con dolor de panza y justamente el chabón que nos recibía tenía un producto de la marca de este centro, en este pueblito, en Córdoba, en Argentina. Ah, mira, sí, los mismos que nos contaron. En California, qué interesante, ok, bien. Unos meses después, llegamos en Brasil, en Río, y estamos recibidos en la casa de Mar, una amiga, y entramos y tenía todos los libros. ¿De ese centro? De el director de ese centro. Ah, mira. Ok, bien ahí. Son varias señales. Ahora hace 3 lugares de las Américas que nos están apuntando a este pueblito, Villa de las Rosas. Ah, mira. Y venimos. El 1 de mayo de 2018 pasamos 10 días y nos fuimos. Y un año después, cuando ya nos habíamos desparejado, volví para trabajar en ese centro. Y me quedé unos 3 meses. Me enamoré de un terapeuta en ese centro que también es batero. Y en ese centro recibí la orden de ser artista. Teníamos distintos shifts, a donde uno estaba en la cocina, el otro en el jardín, en fin. Estaba solo ese día, ese domingo, 14 de septiembre de 2019. Estoy sola en el fucking compost, trabajando eso, estoy sudada, mucho calor. Calorazo en la sierra. Y voy en un lugarcito donde había como un árbol sagrado, un lugar con muchas criaturas del bosque nativo. Y ese es parte del miedo que te hablaba. Estaba arrodillada, ¿viste? Y pensando... Viste, vivo en un mundo de posibilidades donde puedo mañana ir a Costa Rica, Ibiza, Bali. Es como, de verdad, soy muy responsable de todos los días elegir mantenerme en ese lugar cuando mi condicionamiento, mis ganas, mi cuerpo quiere recorrer el mundo y siempre ir de lugar en lugar. Pero estaba ahí y le dije, che, árbol, where the fuck is my home? Y en ese momento de gracia magnífica, donde cosmos, espíritu, yo, tierra, árboles se unieron al unísono para tirarme el flechazo monumental que fue tan fuerte como el llamado de viajar. Recibí este mensaje: Everywhere is your home. Ah, bueno, ahí está. Y no quiero más que me preguntes, la puta madre, hazte cargo de tu misión.
Y abro los ojos así y digo, ok, gracias. Estaba llorando 2 segundos antes, transfigurada, así. De repente estoy como, ok. Ok, gracias, por fin no me pegas. Y me fui, escribí mi primera canción, que es el hit. Me obsesioné 2 días, me enamoraba de este chico que es batero, que tenía los contactos de los músicos y que de repente nació la canción. Después de una broma, hacemos un videoclip. Sí, hacemos un videoclip, vale. Vamos para adelante. Y hicimos el videoclip y sentí la éxtasis, sentí lo que es de habitar la éxtasis. Pasé 8 horas bailando sobre unas piedras en un lugar de arriba en los montes. Era yo, era ese momento, todo es como toda la sucesión de mi vida. Desafiar mi clan, desafiar el condicionamiento mental de París en el cual estaba. Desafiarme a mí misma, darme cuenta de que me estoy escapando de mi condición, de mi histeria, de mi miedo, de todas mis cuestiones existenciales que están conmigo, que viajan, que me pulsan, que me limitan, me frenan, ¿viste? Me inhiban, toda esta cosa que me pasaba siempre de sentirme inadecuada, la fucking extraterrestre, en París, en Malawi, en Beirut, en Brasil, en Argentina, a todos lados, de repente hacía sentido y entendía de que era todo lo que había vivido es para manifestar este llamado sagrado por el cual yo elegí encarnarme en esa simulación para poner mi voz, mi cuerpo, mi salud mental, psíquica al servicio de esto, y que es así que aquí ahora yo sirvo. Y entonces me doy de repente una razón, un sentido a mi vida. Porque en un momento lo que perdí, el sentido de viajar. En un momento mismo el viaje no pude tapar mi vacío existencial. Claro, te llevabas el vacío a donde ibas. Claro. Y fue tan delirante viajar sola, ganar plata sola, estar sola, ¿viste? Y estar recibida en todas estas casas, en ese mundo, ¿viste? De poder atravesar Malawi, Namibia, Zambia, Zanzíbar. Estuve en lugares muy exóticos. En un lugar, en una edad muy joven. A los 22 años estaba atravesando África en un auto con mis amigos, cualquier viajero con quien había onda. Y vamos a Lusaka, sí, vamos, dale, vamos a Lusaka, vamos a Lilongwe, sí, vamos a Malawi, sí. Y era como, pero en un momento mismo, tanta intensidad y tanta novedad y tanta exaltación de aventura. No te pudiste escapar más de vos. Hubo un momento que, por más que viajabas... Es que con viajar encontré la mejor distracción. La distracción la más sana para mí. Ahí va. Te distraías. Y a la vez no, porque era como la base, los fundamentales de mi recorrido, pero en un momento es eso, ¿viste? En un momento uno está en otro ciclo, quiere hacer otras cosas, el pulso del movimiento está en uno. Che, Kamsu, y entraste a Argentina, pasaste por este centro acá de Las Rosas. ¿Cómo es que llegas acá, a esta tierra? En un momento tuve la intuición de adquirir tierra. Lo decreté y lo manifesté. Ahí, recibí. Adquiero tierra, decreto que adquiero tierra y al mes y medio ese lugar surgió. Al principio no me daba cuenta de lo... Hay un desnivel, entonces, bueno, yo llegué, estaba todo super monte, ¿viste? Xuxo. Amor seco, xuxo, cosas. El amor seco. El amor seco. Grandioso amor seco. Acá hay palos amarillos. Cuando en temporada de palos amarillos es tremendo, es magnífico. Y cuando empezamos a deschusar se develó eso. Aluciné. No sé si hice cualquier cosa en particular para... Estuve con ganas de encontrar la casa, y que es un desafío con mi recorrido y quién soy y lo que representa el viaje en mi vida, tomar la decisión, jugar a pensarlo, que me identifiqué tanto con la viajera nómade, sin apego, ¿viste? Como al toque, y me voy, ya está. La decisión de tomar, de hacer eso, me hizo reír, me hizo llorar también. ¿Quién voy a ser si no soy la viajera? ¿Quién soy si no soy esta versión fantástica de Indiana Jones parisino, slash Kill Bill, ¿viste? Como, ¿quién soy si no soy eso? Y bueno, y de ahí, de desafiarse, en jugar, en ser otros personajes. Otros personajes. Bien. Si vos tuvieras la oportunidad de volver a vivir, ¿harías algún cambio o vivirías la misma vida?
No sé si pasaría exactamente lo mismo, porque tal vez Si de vos necesitaría dependería, otras cosas. si de vos depende, si Yo la paso fucking adoro mi vida. Es como vivo la realidad que soñé para mí cuando era nena. Y eso es una gran... ahí va. Es un señal para mí de que hay algo de próspero en mí aquí y ahora. Bien. Que tiene que ver con el espejo de Kamsu que tiene 5 años. Me mira y está fucking alucinada. Bueno, pará entonces, mira, me estás dando el recontrapié, como decimos acá, para la siguiente que quiero hacerte. Si, usando la imaginación, te encontraras de vuelta con Kamsu de hace 25 años atrás, ¿qué le dirías? Vamos a hablar con la de 14. La de 14. Que está más mambeada. Bien más mambeada. Bueno, con la Kamsu de 14, ¿qué le dirías? Aguante, porque lo que te da ahora la más vergüenza de ti es la semilla de lo que va a ser tu máximo poder. Entonces, te tienes que fumar eso para entender algo de ti misma, que en un ratito, y lo vas a hacer, en un ratito va a dar frutas muy jugosas. Aguántate esa y sigue haciendo lo mismo. Estás haciendo exactamente lo que tienes que hacer. Wow. Aguántate eso, solamente eso, ¿viste cómo? Eso. Entonces volverías a caminar el mismo camino. Volverías a... Entonces así respondí a tu pregunta. Volverías a caminar el mismo camino. Haría lo mismo. ¿Sos feliz? Exactamente. ¿Sos feliz? Soy... Ay, sí. Bien ahí. Sí. Qué bueno. Sí, con muchas cosas igual, ¿eh? Muchas historias. La felicidad es como un péndulo. Exactamente. La felicidad es un péndulo, pero no importa. A veces como... El vértigo, ¿viste? Cuando estás ahí, ¿viste? Cuando el péndulo todavía se paró. ¡Bum! Bien. Este es muy incómodo, pero es así. Che, yo por lo general siempre digo que hago este contenido porque del otro lado hay gente que mira. Y hay un montón de gente que siempre tiene el deseo de cambiar, el deseo de animarse, el deseo de... pero tiene miedo. Vos en ese sentido, con tanto camino recorrido, ¿qué le podrías, como última, no sé si pregunta, pero sí, qué le podrías decir a toda esta gente como para darle un apoyo, ¿no? Como para darle un empujoncito de fe? Creo que le diría un poco la misma cosa que me dije a mí de 14 años, tal vez con un lenguaje distinto, pero iría así tal vez. Entiendo muy bien lo que requiere de uno ser su máxima potencia. No que llegue ahí, pero entiendo lo que requiere de vertiginosísimo, de ser lo que más te da ganas de ser, porque es eso, recordarnos de que lo que venimos a hacer en esa vida, en esta encarnación, para servir la evolución de la conciencia de la humanidad y del individuo, que el colectivo sirve al individual, el individual sirve al colectivo, lo que más te da ganas de hacer es lo que te da el más placer. No es que tu don tiene que ver con algo que no te da placer de hacer. La regularidad después de manifestar este don particular que no hay nadie más que vos que puede manifestar esto por lo cual vos elegiste encarnarte en esa simulación, en ese momento de la historia y que es muy jugoso, que es el momento de creación máxima porque hay que cambiar todo. Hay que cambiar todo, todos los rubros requieren sus genios, todo tipo de genio, que no hay jerarquía de genio, hay excelentes líderes, hay excelentes segundos, hay excelentes tercios, hay excelentes protectores, hay excelentes musas, artistas, hay de todo. Necesitamos todo el mundo manifestando su más alta potencialidad, brillo, y que por lo tanto que nos han condicionado en reprimir el placer, va a ser extremadamente desafiante caminar el camino. Lo que Jung llama individuación, lo que yo llamo la transición, lo que cada uno tiene su nombre particular para es como, pero es peor no hacerlo para el alma, porque yo hace muy poco me di cuenta de algo. ¿Viste cómo te dicen? Eso no te lo vas a llevar en la tumba. Sí. Hay una cosa que uno se lleva a la tumba. Es, si has hecho justamente este trabajo, si te has indagado a tu más profundidades asquerosas, extáticas, desesperadas, histéricas, armónicas, porque el recorrido de cada uno va a ser desafiante. En la tumba llevas eso. Si sí o si no, has cumplido con lo que afirmaste que ibas a hacer en esa encarnación. Ni la fama ni la plata. Eso. Porque después, en la cuestión kármica,
que es cuando el alma está limpiada de todo lo que ha sido pensado, dicho, actuado, y que se utiliza el alma para volver de vuelta ahí en la gran a la ensalada de fruta. Cuando se hace ese proceso kármico, la cualidad de conciencia que has cargado contigo en todo lo que has dicho, has pensado y has accionado en esta simulación densa, deja como un residuo, que es una frecuencia, que después cuando estás tirado de vuelta en la ensalada de fruta para reaprender lo fucking mismo de siempre, va a ecoar con estas frecuencias. Esa frecuencia, si has firmado, si has hecho lo que has firmado que ibas a hacer y que te dé el máximo goce de la vida, estar en el escenario para mí es mi templo, es mi servicio a la humanidad. Y para poder asumir quién soy, asumir lo que digo, tener que sacar todas las exigencias perfeccionistas que me vienen del condicionamiento elitista de mi clan sobre lo que es de ser válida en hablar su verdad y lo que no es de ser válida, hablar su verdad y cállate la boca y no hagas lo que viniste a hacer. Para mí, personalmente, por ejemplo, voy a tener obviamente que trabajar la cuestión del narcisismo. Es una temática kármica de mi vida que va a definir cuál va a ser el impacto de mi mensaje y de quién soy cuando estoy en escenario haciendo lo que yo vení fucking a hacer. Pero todas las cosas que uno tiene que enfrentar para ser artista en un escenario, de asumir quién uno es y decir lo que digo tiene importancia y tiene impacto y es importante que yo haga eso. Y bueno, mi proceso va. Hay que ir y hacerlo. Claro, porque es peor no hacerlo. Es peor porque ahora quedarte con la intriga de qué hubiera pasado si... Es que en mi caso, pero creo que cada vez más, el universo no te va a dejar tranquilamente no hacerte cargo de tu misión. No, por supuesto. Te va a tirar centros constantemente. Duelos, muertes, divorcios, hambrunas, guerras, ruinas, todo, ¿viste? Es como... No es fácil, pero una vez me dijeron que para llegar a la fiesta primero hay que pasar por un funeral. Yo que soy escorpiana, es mi cotidiano, es mi fucking cotidiano, es como sí. Tal vez no siempre. A veces, en las cuestiones esenciales, especialmente por los escorpianos y los que manejan la energía de reciclar. Para mí los escorpianos hacen eso en el zodiaco, son como la sangría. La sangría psíquica de la humanidad. Y es la responsabilidad del escorpiano, de la energía escorpiana, reciclar toda esta fucking bosta que está en el campo, que todos tenemos acceso constantemente, reciclar esta bosta con procesos alquímicos, que en mi caso es el arte, en el caso de todo el mundo es el arte. El arte es como el reciclaje, el más rápido, el más eficiente, el más directo para transformar caca en oro, yo creo. Y en el camino de uno, para hacerse cargo de su artista interno, que todos somos artistas. Nadie se encarnó, nadie tomó la decisión de ser un sanguchito comido por figuración en el tercer plano de su propia peli. Uno viene a ser el leading actor de su peli, sí. El adelante de la cámara de su peli. Nadie viene a estar ahí atrás del espinillo en tercer plano. Claro. ¿Viste? Pero uno que no se hace cargo, que tiene miedo, para volver a la pregunta, acaba siendo el sanguchito comido por figuración en la tercer plano de su propia peli. Y eso, uno se siente incómodo por tener ese papel en su propia vida. Claro, hay que ser protagonista. Uno se siente incómodo como, y me niego, y de repente hay un síntoma. Me niego, y de repente hay, no sé, alguien que muere. ¿Qué estoy haciendo de mi fucking vida? Hay que accionar. Hacer felices nosotros. Nadie puede ser feliz por nosotros. Sí, es que la vida es... Y eso, todas las capas, los obstáculos para recordarnos de que la vida es un goce. Estamos acá para gozar el Edén. Ni más ni menos. Si no estamos todos los 8 billones de gente que estamos acá disfrutando y gozando del Edén, es que hay algo que no estamos haciendo bien. Porque es la única función que venimos a cumplir acá. Organizarnos de tal forma que seamos lo más suficiente, lo más rápido posible, todo 100% de la humanidad. Viviendo en goce, en armonía, en abundancia, aquí ahora y en arte.
En creación, obvio, obvio. Si no está pasando es que, como yo, entonces me posiciono dándome cuenta de que hay algo raro, porque estamos acá para gozar el Edén y ahí nos tiramos bomba, nos comparamos, ¿viste? Nos peleamos con las hermanas, los hermanos, y tenemos celos y apropiación de los cuerpos, de la gente, de los usos, el apego ansioso, Todo eso es que, bueno, a revisar adentro mío a donde hay toda esta oscuridad que puedo ver afuera de mí. Bien ahí. A mí me parece loco que hay lugares en el mundo a donde hay madres que tienen que resgatar el cuerpo de sus hijos de la calle para hacer un funerario en el baño de la casa, escuchando bombas, como que hay lugares en el mundo a donde de verdad hay gente que dicen, ¿en el nombre de qué? En el nombre de un territorio, un pedazo que nos está prestado y que estamos fucking descuidando por todos lados. ¿El nombre de qué? Y yo que tengo un ego bien plantada, como, me parece muy loco que pase todavía eso. Es impresionante. Cuando la vida es un festival. Bien ahí. Kansu, muchas gracias. Hablé mucho. No, me gracias encantó. por recibirme. Me encantó. Gracias, amigo. Gracias. Muy bien. Gracias por Gracias por hacer abrirte. eso. Gracias por hacer eso. No, buenísimo. Sí, es tu servicio. ¿Estuvo bueno? Estuvo hermoso, la pasé re bien. Vamos todavía. Ay, sí.